Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 3. Y vamos a ver este encuentro, el encuentro que Jesús tuvo con alguien que tenía mucho conocimiento de la palabra, tenía mucho conocimiento del ritual, alguien que podía considerarse muy religioso, muy piadoso, alguien que todo el mundo lo podía señalar como un maestro. Y Jesús va a tener ese encuentro con él, que nos describe aquí en el Evangelio de Juan, diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que aquí tenemos ese encuentro entre maestros, uno representando a la ley, el caso de Nicodemo, un hombre erudito, sabio, conocedor de la Torá, de la ley del Antiguo Testamento. Seguramente también un hombre, ya que era fariseo, un hombre que podía presumir de ser cumplidor, que todas las cosas que estaban escritas en la ley, él las ponía en práctica. No sabemos hasta qué punto, pero por lo menos aparentemente los fariseos estaban considerados como los guardianes de la ley. Si quería saber bien, conocer bien qué es lo que Dios demandaba en el antiguo pacto, en el pacto del desierto de Moisés, pues ahí estaban los fariseos, una secta, podríamos decir, del judaísmo, que había nacido con esa intención, después de que el pueblo de Israel había sido esclavizado, o por lo menos llevado cautivo, llevado como exiliados en el exilio a Babilonia. Y después que habían vuelto de Babilonia, se habían asentado, pero ya nunca más volverían a ser esa nación, ya no tenían rey, ya no tenían casi gobierno, sino que estaban a merced de los países que estaban alrededor, de los imperios que fueron conquistando esa misma tierra. Y podemos decir que Israel nunca más volvió a ser una nación independiente. Así que estaban prisioneros prácticamente y en silencio. Son esos siglos que se conocen como los siglos del silencio de Israel. No se escribía nada, nada inspirado por Dios, no había profetas, no había nadie que estuviera dándole palabra de Dios al pueblo, excepto esta secta que nació en esa época con la intención de salvaguardar la ley, ya que estaban recibiendo muchas influencias de parte de los propios babilonios, los persas, que vinieron después. Después vino el Imperio griego y arrasó con todo lo demás, e impuso su lengua, impuso sus dioses, y fueron años muy oscuros, terribles para la historia de Israel. Después vinieron los romanos y ellos fueron como una prolongación del Imperio griego, pero incluso un poco peor, en el sentido de que demandaban más de la nación, les agobiaban con impuestos, les castigaban duramente con su mano de hierro,
Así que Israel atravesó, antes de que viniera Jesús, el peor momento de su historia. Pero los fariseos nacieron con ese deseo, ese interés de que no se perdiera la ley, con todos esos movimientos, toda esa opresión, que la ley permaneciera. Así que este encuentro del capítulo 3 del Evangelio de Juan nos pone a dos maestros, uno representante de la ley, y acuérdate que la ley fue dada a un Israel que había sido criado en Egipto, que había salido de Egipto y que siempre llevó esta carga del pecado en su propia carne, como todo otro ser viviente, como todo ser humano. La carga del pecado nunca se apartó de ellos. Y es por eso que esperaban al Mesías. La ley tenía un problema, y es que le enseñaba a la gente la santidad de Dios, le enseñaba a la gente lo que era el amor de Dios, lo que era bueno, lo que era agradable para Dios, pero nada más. Les dejaba con la sensación de que era algo inalcanzable. Ese era el problema de la ley, que tenía el aspecto de la santidad de Dios, de la bondad de Dios, de la generosidad, también de la rectitud, también de la justicia, también de lo que era santo y agradable a Dios, pero nada más. Y esto producía mucha frustración. ¿Por qué digo nada más? Porque el ser humano, cargado de pecado, incapaz de deshacerse de sí mismo, cuando veía esto, cuando escuchaba la ley, intentaba alcanzarla, intentaba ponerla en práctica, pero poco después se desanimaba. Creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Porque de una forma u otra hemos nacido y hemos crecido en un ambiente religioso. No sé tú, pero yo nací en un ambiente muy católico. Mi familia, pues, era una familia muy creyente dentro del catolicismo y había mucha gente metida en el clero. Familia muy cercana a mí. Así que desde pequeño yo respiré eso, una forma de ley, que es muchas normas, muchos ritos, mucho compartir el Evangelio, la palabra, pero sin poder. Entonces intentábamos vivirlo, yo por lo menos lo intentaba de pequeño, pero me frustraba a la vez, porque no sabía cómo resolver mis conflictos personales. No sabía qué tenía que hacer para que eso permaneciera, para que no se quedara en un intento, en una intención, en una buena intención. Así que la Iglesia Católica instituyó el sacramento de la confesión para tratar de frenar esa frustración. Y entonces cada 2 por 3 pues uno iba a buscar al sacerdote para confesarse, ¿cierto? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Pero era como una rueda, era como volver a la misma frustración. ¿Sabes? El escritor de Hebreos, yo creo que fue Pablo, pero el escritor de Hebreos, esa carta anónima, llena de contenido, con mucho poder y fuerza, nos da revelaciones tremendas. Nos dice que la ley era la sombra, no era la realidad. La ley dada a Moisés
solamente era una sombra. Y eso es por lo que abrazar la ley era frustrante, porque era como abrazar una sombra. Uno esperaba tener un encuentro con Dios por medio de la ley, pero uno se perdía en los ritos, se perdía en mandatos, en ordenanzas. Y daros cuenta de esto, que cuando uno se frustra porque quiere algo pero no lo consigue, ¿sabes qué hicieron los fariseos? Poner más leyes, poner más tradiciones. Pensaban, bueno, si no lo consigo así, es que me falta algo más, quizá, y empezaron a añadirle a la ley más y más y más, pensando que con eso se solucionaría el problema de la frustración y de la sombra de Dios, que no era Dios y que te dejaba vacío. ¿Podemos entender ese sentimiento? Yo creo que Nicodemo se sentía así. Yo creo que Nicodemo quedó impactado por Jesús, porque lo que él vio en Jesús fue la realidad, lo que a él le faltaba. Él tenía la ley, él conocía la ley, pero no tenía lo que veía en Jesús. En Jesús él estaba viendo la gracia de Dios, el poder. Él pertenecía a una secta que era una secta muy rígida, que era una secta muy seria, era una secta muy cerrada. Era una secta de jueces que estaban de continuo acusando al pueblo, a la nación y seguramente a ellos mismos, acusándose de no cumplir lo que les resultaba imposible de cumplir. Jesús tuvo que decírselo una vez, ¿os acordáis? Ninguno de vosotros cumplís la ley. Pablo lo escribiría, ni podéis cumplir la ley, ni la cumplís, ni podéis. Estáis persiguiendo un sueño imposible. Y ahora viene Jesús y manifiesta otra cosa. Manifiesta qué es vivir en la voluntad de Dios, qué es vivir bajo la gracia, qué es vivir cumpliendo la voluntad de Dios de una manera natural, de una manera posible, de una manera física, visible, espiritual, transmisible, incluso contagiosa. Así que en este encuentro estaba la frustración de la ley y la realidad de la ley encontrándose. Y Jesús va a enseñarle a Nicodemo cuál es el problema. Nicodemo le dice, sabemos, nosotros los fariseos sabemos, porque te vemos a ti y tú tienes una gracia, una santidad, una forma de ser, un carácter, una actitud, que eso es lo que nosotros hemos esperado que íbamos a recibir por medio de la ley. Y aparte de eso vemos el poder como si Dios mismo estuviera aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo podemos tenerlo nosotros? ¿Por qué tú lo tienes y nosotros no? Nosotros somos los guardianes de la ley, nosotros nos conocemos la ley de memoria, nosotros vivimos para cumplir la ley y todavía no tenemos lo que tú tienes. Respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús en este momento le estaba abriendo la puerta, el secreto, la clave. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? La diferencia es que tú pretendes con tus fuerzas cumplir la ley y no lo puedes hacer de otra manera porque no has nacido de nuevo, porque tu espíritu no te acompaña, tu espíritu está muerto, tu mente está despierta, tu cuerpo está activo, pero te falta el ingrediente más importante. Se llama comunión íntima, personal, con el Dios viviente. Necesitas nacer de nuevo. Así que la frustración va a continuar hasta que no nazcas de nuevo y tengas una comunión personal, real, viva, íntima con Dios. Y eso es lo que diferenciaba a Jesús del resto de la nación. ¿Sabes? Estaba profetizado en los Salmos que el Mesías sería la persona ungida, por eso se llama Mesías, con muchas cosas, pero una de ellas, también lo leemos en Hebreos, citando el Antiguo Testamento, dice, con óleo, unción, aceite, de alegría, más que el resto. ¿Sabes? No hace falta dar carcajadas para saber que una persona es alegre. No hace falta tener esa supuesta unción de risa o... ¿Sabes? A veces en el mundo carismático uno se puede perder un poco. No. El gozo del Señor es una fuerza viva dentro de ti. Cuando tú has nacido de nuevo y estás en comunión con Dios. No necesitas destornillarte de la risa. No necesitas caerte al suelo riéndote. No necesitas nada de eso. Lo que necesitas es estar en contacto, en comunión con la presencia de Dios. El propio rey David lo dejó así escrito. En tu presencia, leemos en el Salmo 16, hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué significa eso? Es un fuego que tú tienes en tu interior, que es la presencia de Dios, porque has nacido de nuevo, porque te has unido a Él, te has reconciliado con Él, estás en paz con Él, estás receptivo a su amor, receptivo a su misericordia, a su gracia, que te va a estar cubriendo siempre. Y eso es lo que era Jesús, tenía Jesús, vivía Jesús y transmitía Jesús. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de eso. Así que Jesús iba a hacer todo lo posible por abrirnos la puerta, abrirnos el camino. Escuchadme, necesitáis lo que yo tengo, necesitáis la comunión íntima con Dios, necesitáis vivir en el Espíritu, necesitáis tener a Dios como vuestro Padre, como todo para vosotros, la vida. Porque una vez que nos reconciliamos con Dios, conocemos la vida. Y ya todo lo demás sabemos que es muerte, es carne, está vacío.
Nicodemo no lo captó. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? O sea, lo que entendía Nicodemo es que las cosas visibles son las que dominamos. Él sabía que una persona nacía del vientre de la madre. Lo había visto seguramente, porque seguramente estaría casado y tendría hijos, y sabía lo que significaba. Nacer de nuevo, él lo conectaba con lo físico. ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Sabes cuál es el problema de la Iglesia Católica? Lo digo para que entendamos, si hemos pasado por ahí, ¿qué nos pasó? El problema es que ellos llaman nacer de nuevo a algo físico, a un sacramento, el sacramento del bautismo. Ellos llaman a recibir una agua que te toque por la aspensión que hace el sacerdote sobre el bebé. A eso le llaman nacer de nuevo. Y eso produce mucha frustración. Porque se supone que tú, cuando has sido bautizado, ya has nacido de nuevo y has entrado en el reino de Dios. Pero no vas a vivir de acuerdo con eso. Porque eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una realidad espiritual. Es contactar con Dios, porque Él es el único que te puede dar la vida espiritual que te faltaba. Y eso era imposible a menos que Jesús lo hiciera, a menos que Jesús pagara por el pecado. Nicodemo se pregunta: ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? ¿Conocen la doctrina de la reencarnación? La nueva era ha expandido por todo el mundo la doctrina de la reencarnación. ¿Y eso qué es la doctrina de la reencarnación? Es que una persona no puede alcanzar la perfección en una vida, necesita muchas vidas, otra vez volver a nacer, otra vez de otra madre, en otra época, en otro tiempo, a nacer y nacer y nacer y nacer, a ver si nacemos suficientes veces como para alcanzar a Dios, alcanzar la perfección, alcanzar la santidad. Eso es lo que se estaba preguntando Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que reencarnarme? No hay que reencarnarse. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu. La realidad que Jesús quería revelarle a Nicodemo es que era una cuestión espiritual, que no basta con recibir agua, nacer del agua, no, hay que nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu tienes que tener tu espíritu unido al de Dios. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Imposible. Ningún hombre tiene la capacidad de unirse a Dios. Es imposible. Tenía que ser que Dios se uniera a ti. Eso es por lo que Jesús vino. Nadie podía subir al cielo. Nadie. Y mucho menos con sus propias fuerzas. Tenía que ser que Dios bajara. Y eso es lo que Él hizo. Y eso es por lo que Él se encarnó, para estar en medio nuestro. Pero estar con nosotros tampoco era suficiente. Necesitaba quitar el pecado del mundo, porque
El pecado nos estaba impidiendo el contacto. Ahora, ¿qué hombre podía quitar su pecado? ¿Sabes por qué las personas se suicidan? Llega un momento en que el pecado, la carne, llega a ser tan terrible, tan pesada sobre uno, que prefiere matar su propia carne. Uno llega a desanimarse, a deprimirse tanto de sí mismo, de lo que uno es, lo que uno vive, su situación, su realidad, se hace tan pesada que se desesperan. Nacer del Espíritu, y ahora Jesús va a avanzar. Primero le explica: lo que es nacido de la carne es carne. Ahora, lo que es nacido del Espíritu ya no es solo carne, es espíritu. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto era la forma más cercana de enseñarle a alguien que funciona con los sentidos a tratar de entender qué es lo espiritual. Tú oyes el viento, no lo ves, pero sabes que está ahí. Le escuchas, le sientes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, dice Jesús, es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es algo que veas, no es algo que... No depende de tus sentidos, depende de algo mucho más profundo. No depende de los ritos, no depende de las cosas que tú hagas o de las cosas que tú veas. No depende de eso. Es algo más profundo. Tiene que ver con tu ser interior. Tiene que ver con la fe. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse eso? ¿Eres tú, le respondió Jesús, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí Jesús va a apuntar a la clave también del contacto que Dios va a hacer con el ser humano. Se requiere tu fe, se requiere que tú creas, porque eso es algo espiritual. Creer no es por vista. Creer no es algo físico, no es un rito, no es hacer un rito, no es hacer algún sacrificio, no es ir a un monte descalzo, no es darse latigazos como algunos pretenden. Es algo interior, es algo profundo, muy personal. Tú tienes que abrir tu corazón, tú tienes que creer. ¿Creer en qué? En Jesús y lo que Jesús hizo por ti. Y eso es lo que va a explicar. Fijaros en el versículo 11. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está diciendo Jesús, ya sabéis lo que hizo Moisés. Clavó una serpiente de bronce en el mástil, lo puso en medio del campamento para que todos los que estaban infectados, contaminados por la serpiente, por las serpientes, por su mordedura, mirara a la serpiente y recibiera sanidad. Las serpientes representaban al pecado, que te muerde el pecado y te mata el pecado.
Ese es el poder del pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué haces? Y entonces Jesús dice, así yo tendré que ser levantado, yo también tendré que ser clavado en el palo, porque esa serpiente es la que yo voy a tomar sobre mi cuerpo para matarla en aquel madero. Y tú y yo vamos a tener que creer que ese pecado ya no tendrá poder sobre nosotros porque ha sido clavado en la cruz. Y ya nos podrá seguir provocando muerte en nosotros si realmente estamos creyendo en aquel sacrificio. El nacer de nuevo es solo y exclusivamente el acto, viene por el acto interior de la fe, de creer que Jesús pagó totalmente por mis pecados. De manera que ya no se enseñorearán de mí. De manera que ya no seré esclavo de eso. De manera que ya no dependeré de eso. Han sido clavados en la cruz. Y si alguna vez me pica la serpiente, si alguna vez peco, si alguna vez hago lo incorrecto, hago algo contrario a la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? Mirar a la cruz. Porque el amor derramado en aquella cruz del Calvario te ha perdonado, te ha justificado y te está santificando. Es el acto único realizado por el Mesías, por el Hijo de Dios, por Dios hecho carne, tomar tu pecado y el mío y clavarlo en una cruz para derrotarlo, matarlo. Por la fe en ese sacrificio, tú y yo recibimos paz. ¿Qué paz? La paz del perdón total. ¿Has recibido tú la paz del perdón total y perfecto? ¿Te puedes ver a ti mismo totalmente perdonado? Totalmente perdonado. Totalmente limpio delante de Dios. Ah, no, eso es mucho. Eso, yo me conozco, yo sé mis debilidades, yo sé por dónde me atrapa el enemigo, yo sé de qué pie cojeo, yo sé dónde caigo, yo sé lo que ¿Cómo me voy a ver así? Es por la fe, hermano. Es la fe en el sacrificio de Cristo. Es la fe en el perdón perfecto de Dios. Es la fe en que no importa las veces que la serpiente te muerda, tú puedes mirar a Cristo crucificado y tú puedes recibir la paz del perdón. Y puedes seguir adelante confiando en Él. Y puedes seguir aprendiendo. Y puedes seguir creciendo. Y puedes hacer su voluntad. Y puedes caminar con gozo. Y puedes caminar con perfecta paz en este mundo. ¿Cómo si no vamos a ser testigos de su salvación? ¿Cómo?
Solo por la cruz. Solo por la cruz. Solo la cruz nos salva. Solo la cruz. Solo Jesús clavado en la cruz. Solo Cristo crucificado es nuestra salvación. Solo Él es nuestra salvación. Solo Él. No son nuestros esfuerzos, no es nuestra capacidad, no son nuestras obras. Le puedes enseñar al pecador más grande, al asesino más vil, al abusador, al violador. Le puedes enseñar a cualquier pecador, no importa cuán grande sea su miseria, le puedes enseñar que Jesús pagó por sus pecados. Pagó. Ya no hay deuda delante de Dios. Ahora lo que tienes que hacer es recibirlo por fe. Lo que tienes que hacer es confiar plenamente en su sacrificio para el perdón de tus pecados, porque su sangre derramada te ha cubierto. Y ahora has nacido de nuevo, porque ya el pecado no te puede separar de Dios. Y ahora Dios y tú puedes tener un encuentro en el Espíritu. Y ahora eso va a producir en ti una resurrección interior. Y tú vas a empezar a disfrutar de esa vida, porque eso produce vida. Y ahora vas a tener no solo paz, vas a tener gozo, vas a tener fe, vas a tener bondad, vas a tener transformación a la imagen y semejanza de Cristo. Hermanos, no tiene sentido que andemos en la carne, que andemos dándonos golpes de pecho, que andemos desanimándonos porque hemos fallado, porque hemos caído. Es necesario mirar a la cruz y reconocer que Jesús es tu Salvador. Es necesario que clavemos nuestros ojos en Él y recibamos de Él el amor, la gracia, el perdón, todo lo necesario para seguir vivos, para vivir la vida eterna, para seguir bebiendo de la vida misma en Cristo. El que cree en mí, dijo Jesús el día de la gran fiesta, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Es por la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, es don de Dios. No es por obras, para que nadie presuma de perfecto. Nadie podrá jamás presumir delante de Dios de perfecto. En el momento en que tú estés en la presencia perceptible, viva de Dios, te darás cuenta de que no es por ti, es por Él. Todo lo que te hubieras esforzado por lograrlo no lo hubiera conseguido. Imposible. No es por obras, es por gracia. Es por fe, confianza. La confianza que te une. La confianza que te lleva a seguirle. La confianza de que puedes dejarlo todo por Él. La confianza de que Él es todo para ti. La confianza de que Él nunca te dejará ni te desamparará. La confianza de que en Él tienes vida eterna y ya no verás la muerte porque Él es la vida para ti y tú eres de Él y ya nada os separará. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El problema
de la humanidad es falta de fe en el Dios verdadero. Falta de fe. Pero en el mismo momento en que tú y yo activamos nuestra fe, se produce el milagro. Entramos por la puerta, descubrimos el reino pasa a ser nuestro, el gozo, la paz, la bondad, el dominio propio. Todo eso es nuestro en Cristo. Todo eso es parte de la vida eterna. Amén. Acuérdate de esto cuando el Señor te ponga a alguien a quien testificarle. Muéstrale que es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se puede nacer de nuevo? Jesús vino para eso. Y es a través del nuevo nacimiento que entramos para siempre en su reino. Amén. Antes de que oremos, ya sabéis que estamos con esto en mente hace mucho tiempo, de qué más podemos hacer por otros. ¿Cómo podemos llegar con el mensaje del Evangelio? ¿Cómo podemos evangelizar de una manera que llegue a sus corazones? Estábamos hablando de estas cosas y en repetidas ocasiones. Muchas veces Cristian me decía, qué bendición tenemos con Visión Posible, porque la gente llega con necesidad. Y en esa necesidad hay también un grado de humildad, de apertura a recibir. Reconozco mi necesidad y sé que tengo que recibir. Y eso es la mejor posición en la que podemos estar delante de Dios. Señor, yo reconozco mi necesidad y quiero recibir. ¿Sabes? Hasta que una persona no llegue a ese punto, no recibe el Evangelio. Es una bendición poder evangelizar a la gente que viene en busca de ayuda. Y Cristian estaba orando por eso y el Señor le mostró escribir un pequeño librito, muy sencillo, como un folleto grande, podríamos llamarlo. ¿Lo quieres traer? ¿O tú lo vamos a repartir? Lo hemos escrito, lo hemos encuadernado en casa, pero queremos hacerlo en imprenta para tener mucho más y que todos nosotros podamos tener varios y darlos a los familiares, a los amigos, como un regalo para que ellos lo lean. Cristian os lo está repartiendo para que lo tengáis y lo podáis leer antes de que lo llevemos a la imprenta, porque lo vamos a llevar. Así que vosotros sois los primeros que lo vais a tener. Es solamente una herramienta de cómo hacer comprensible el Evangelio, la vida eterna, el encuentro con Dios. ¿Le has dado a...? Sí. Vale. No hace falta que lo leas ahora, llévatelo a casa y léetelo con tranquilidad. Creo que el Señor ha inspirado esas palabras y creo que nos pueden ayudar a entregárselo a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un vecino, no sé, a quien sea casi, entregárselo, pero por favor, que sea alguien con quien puedas volver a tener contacto si es posible y puedas usarlo como una herramienta de conversación. ¿Has leído el librito? ¿Qué te parece? ¿Hay algo que no comprendas? ¿Te puedo ayudar?
creo que eso te va a ayudar a ti y a mí a seguir predicando el Evangelio a aquellas personas que están ahí, que aún no conocen a Cristo, como deben de conocerlo, ¿no? Amén. Después el domingo lo repartiremos a los que no vienen aquí. Pero bueno, vosotros sois los primeros que lo tenéis y Señor os honra por estar aquí. Amén. Gracias, Jesús. Tenemos que terminar, ¿no? Pero por favor, llevároslo y leerlo. Y cuando lo demos el domingo, queremos hacer algo que sea de toda la congregación, toda la iglesia. Queremos hacer una tirada en la imprenta y queremos que la gente se comprometa. Van a salir muy baratos, ¿no? Porque es una cosa pequeña y saldrán a, no sé, 50 céntimos, 60 céntimos, no sé. Pero nos gustaría que todos se comprometieran a pagar no uno, sino varios. Tú ya lo tendrás, porque eso es el mensaje, es lo que va a poner. Pero queremos que haya más cantidad para poderlo dar a otros, para poderlo repartir con generosidad. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver que el Señor toque el corazón de toda la congregación y podamos. Amén. ¿Podemos levantarnos y despedimos la reunión?